a hablar del cobre. El origen de la palabra. La palabra cobre viene de la palabra latina cuprum, nombre dado por los romanos a la isla de Chipre, cuyos yacimientos fueron explotados por los mismos para la obtención de este metal. Descubrimiento de historia. La verdad es que desconocemos el nombre de las personas que realizaron los descubrimientos más importantes de la historia. Por eso tampoco sabemos quién descubrió el cobre. Sin embargo, sí sabemos que lo descubrieron las personas que vivían hace unos 5000 años antes de Cristo aproximadamente, en la zona donde actualmente estarían los países de Turquía, Irán e Irak. El cobre, su lesión con el estaño, el bronce, adquirieron tanta importancia en aquel entonces que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del Bronce a dos periodos de la antigüedad. El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en forma de cobre nativo, es decir, sin combinar con otros elementos. Por ello fue uno de los primeros en ser utilizados por el ser humano. Lo más antiguo que se ha encontrado hasta el momento que esté hecho de cobre nativo fueron unos utensilios en torno al 5000 años antes de Cristo en el actual Turquía y en Irak. Los primeros crisoles para producir cobre metálico a partir de carbonatos mediante reducciones con carbón datan del quinto milenio antes de Cristo. Este es el inicio de la llamada Edad del Cobre, así apareciendo crisoles en toda la zona entre los Balcanes e Irán, incluyendo Egipto. Cuando los egipcios colonizaron algunas regiones de África y el Mediterráneo, expandieron su conocimiento acerca de la utilización del cobre. Posteriormente, con el hallazgo de la aleación del cobre con el estaño para producir bronce, surgieron nuevas posibilidades. De un modo endógeno, en torno al siglo IV a.C., la cultura moche desarrolló la metalurgia del cobre ya refinado a partir de la malaquita y otros carbonatos cupríferos. A pesar de que el cobre se descubrió en mayor medida en los años 5000 a.C. y en estos tuvo más importancia, en la península de Sinai en el año 3800 a.C. se encontraron pruebas de explotación de minas de cobre. Características. Es de color rojizo y de brillo metálico, y después de la plata es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material abundante en la naturaleza, tiene un precio accesible y se recicla de forma indefinida. Forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas y es resistente a la corrosión y oxidación. Es dúctil y maleable. El cobre es un metal duradero, ya que se puede reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas. Lugares en donde se encuentra. El cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces, entre otros, en el agua potable y en el aire. Como el cobre justamente se encuentra en diversas comidas, en el agua y en el aire, es muy raro que se produzca una deficiencia del mismo en el organismo. Toxicidad del cobre. Los efectos de intoxicación por cobre en humanos no son muy comprendidos. El Cu es un metal de transición que, al igual que el resto de este tipo de metales, excepto el Zn, zinc, tiene electrones desapareados en sus orbitales externos. Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres. Aleaciones y tipos de cobre. Desde el punto de vista físico, el cobre puro posee muy bajo límite elástico y una dureza escasa. En cambio, unido en aleación con otros elementos, adquiere características mecánicas muy superiores, aunque disminuye su conductividad. Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre de cuyas composiciones dependen las características técnicas que se obtienen, por lo que se utilizan en multitud de objetos con aplicaciones técnicas muy diversas. El cobre se alea principalmente con los siguientes elementos: Zn zinc, Sn estaño, Al aluminio, Ni níquel, Be berilio, Si silicio, Cd cadmio, Cr cromo y otros en menor cuantía. Por ejemplo, bronce. No se sabe cómo ni dónde surgió la idea de añadir estaño al cobre, produciendo el primer bronce. Se cree que fue un descubrimiento imprevisto. ¿Cómo se obtiene el cobre? El cobre se obtiene de las minas donde se encuentra en muy baja concentración, entre 0,4 y 1% de cobre. La producción mundial es de 18,7 millones de toneladas por año de cobre fino. El principal país productor es Chile. Los procesos más utilizados allí para la obtención de mineral de cobre son los denominados flotación y lixiviación, que permiten separar el cobre de los minerales que lo contienen. Producción. La producción mundial durante el 2014 alcanzó un total de 18,7 millones de toneladas métricas de cobre fino. El principal país productor es Chile, con casi un tercio del total, seguido por Perú y China. De entre las 10 mayores minas de cobre del mundo, 3 se encuentran en Chile, por ejemplo, Escondida, Codelco Norte, etc. 2 en Indonesia, una en Estados Unidos, una en Rusia y otra en Perú. Reservas. De acuerdo a información entregada en el informe anual de la USGS, las estimaciones señalan que las reservas conocidas de cobre en el 2011 a nivel mundial alcanzarían 690 millones de toneladas métricas de cobre fino. Y según las estimaciones de la USGS, en Chile existirían del orden de 190 millones de toneladas económicamente explotables, equivalentes al 28% del total de reservas mundiales del mineral. Seguido por Perú con 90 millones de toneladas económicamente explotables, equivalente al 13% del total de reservas mundiales del mineral.